El 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No toméis los frutos prohibidos en la tierra. No toméis lo que no os pertenece. No hagáis obras que os deshonren en la vida. Sed el varón o la mujer que viva con toda honradez y rectitud, como yo os he enseñado, que si una debilidad os hizo pecar, arrepentíos ahora de vuestra falta. Dejad que mi caridad os limpie, mas quiero que vuestro arrepentimiento sea de limpio corazón. No os sorprendáis que así os hable, porque contemplo entre vosotros hogares destrozados. Porque desatendiendo vuestros deberes, os habéis creado fuera de ellos nuevas obligaciones, sin importaros el dolor y el abandono de los vuestros. Ved por doquiera cuántos hogares destruidos, cuántas mujeres en el vicio, y cuántos niños sin padre. ¿Cómo podrán existir en esos corazones la ternura y el amor? ¿No juzgáis que quien ha dado muerte a la felicidad de esos seres y ha destruido lo que era sagrado es un criminal? He hablado al corazón de la mujer, madre y esposa, que no ha sabido conservar la limpidez en el corazón, ni ha sabido dar al compañero y a los hijos el calor de la ternura y comprensión. ¿Cómo podrían elevar su vida espiritual hombres y mujeres si antes no han corregido los grandes errores que existen en su vida humana? Varones formados a mi imagen y semejanza, oídme. No os levantéis mañana hablando de esta doctrina si no lleváis una buena simiente, si no sabéis lo que es sumisión y hacéis lo contrario de lo que dicta mi ley. Ahora os aconsejo para que mañana no tropecéis en el camino. A la mujer que os diere por esposa la cuidaréis. La honraréis y en ella haré fructificar vuestra simiente. No quiero que habléis de verdad y rectitud y vayáis deshojando las rosas, abandonándolas después, porque estaréis profanando mi ley. Respetad tanto lo que es vuestro como lo que es de los demás. Sed justos y fomentad la paz en la tierra. Llegará el momento en que estaréis preparados para hablar de sumisión, de amor y de perdón. Si encuentro apagado el fuego del hogar, llamaré al esposo y le diré, ¿por qué no sois dulce y comprensivo? ¿Por qué no encendéis el fuego del amor, que es la llama que da vida a vuestra unión? Si le encuentro alejado de sus deberes, le sorprenderé diciéndole, ¿por qué os habéis apartado del camino y habéis arrojado la cruz?
¿No tuvisteis valor para apurar las últimas gotas de acíbar que quedaban en el cáliz? Retornad al camino en que yo os puse. Solo allí me encontraréis para premiar vuestra fe, vuestra obediencia y fortaleza. A la esposa le tocaré las fibras más delicadas del corazón y le preguntaré: Mujer, ¿acaso creéis encontrar fuera del sendero de vuestro deber la paz que anheláis? No, no os engañéis. El mérito vuestro consistirá en llevar con abnegación y con paciencia hasta el final la cruz que yo deposité en vuestros hombros. Hacer que vuestro hogar tenga algo de templo, que sea un pequeño reino, un oasis en el desierto árido y hostil de vuestra vida. Velad por la virtud de vuestro hogar, mas no por un exceso de celos vayáis a caer en egoísmo, porque entonces dejará de asemejarse al universo por su falta de hospitalidad, amor y caridad. Dejad que vuestro techo sea hospitalario y que vuestra mesa sea fraternal. ¿No recordáis a la mujer adúltera? Cuando fue llevada hasta mí, perseguida y condenada por las turbas, los fariseos llegaron y preguntaron: ¿qué debemos hacer con ella? Los sacerdotes esperaban que yo dijera: hacer justicia, para replicar después: ¿cómo es que predicas el amor y permites que esta pecadora sea castigada? Y si yo hubiese dicho: dejadla en libertad, ellos hubieran respondido: en las leyes de Moisés, que según dices vienes confirmando, hay un precepto que dice: toda aquella mujer que fuese encontrada en adulterio morirá apedreada. Yo, contemplando la intención de aquellos, no contesté a sus palabras, e inclinándome, escribí en el polvo de la tierra los pecados de aquellos que juzgaban. Nuevamente me preguntaron qué debían hacer con aquella mujer, y yo les respondí: el que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces ellos, reconociendo sus errores, se alejaron cubriendo sus rostros. Ninguno estaba limpio, y sintiéndose mirados por mí hasta el fondo de su corazón, no acusaron más a aquella mujer, porque todos habían pecado. Mas la mujer, en compañía de otras que también habían adulterado, se arrepintieron y no volvieron a pecar. Os digo que es más fácil convertir a un pecador por el amor que por el rigor. Mi enseñanza fue escrita en la conciencia y no podrá ser borrada, porque su esencia es inmortal como el espíritu que poseéis. Cuando la multitud, escandalizada por la falta de la mujer adúltera, solo esperaba mi juicio para darle muerte, creyendo que esa era la única forma de exterminar el pecado de aquella mujer, yo les mostré que el perdón y la palabra de amor son vida para el corazón y son muerte para el pecado. El mérito está en lograr que muera el pecado y la criatura siga viviendo. Por lo tanto, no era necesario que aquella mujer desapareciera, sino su pecado. Mujeres que habéis expiado vuestras faltas, consolaos, porque vuestro mal os será apartado para que os levantéis fuertes en el camino. Habéis imitado a Magdalena, y después de vuestra caída os habéis arrepentido. Sed fuertes, sanad de espíritu y cuerpo, y sed salvas. Y vosotras, mujeres, que os consideráis de clases superiores, y os avergonzáis de acercaros a aquellas que han pecado, ay de vosotras si os sentís ofendidas por ello, porque no habéis comprendido que espiritualmente todas sois iguales. ¿Cuántas de vosotras no habéis pecado materialmente, pero sí con el pensamiento? ¿Y cuántas otras habéis sabido ocultar vuestras caídas? El oro y el poder que tanto ambiciona el hombre no le darán la paz a su espíritu, ni consuelo en su lecho de enfermo, solo endurecerán su corazón.
¿Cuántas veces he presentado ante los ojos de los acaudalados cuadros de dolor para probar sus sentimientos y han sido indiferentes a la orfandad, a la miseria y al dolor de sus semejantes, sin comprender que sólo los he hecho depositarios de bienes materiales para que los repartan con justicia y caridad? Sed conformes con vuestra posición. No sintáis envidia de aquellos que vivan mejor que vosotros. Pensad que en la humildad os acordáis más de mí y servís mejor. Ved bien hacia dónde vais, en qué forma tomáis la vida y qué hacéis de los bienes que pongo a vuestro alcance. ¿De dónde proviene la idolatría y el fanatismo religioso, sino de la ignorancia de las leyes que rigen al espíritu? ¿Cuál es la causa de las guerras que siembran la confusión entre los pueblos, destruyendo a sus hombres, sino la codicia desmedida o el odio irrefrenable? El amor al mundo, la codicia por lo terreno, el deseo de la carne, el deleite de todos los bajos deseos, el egoísmo, el amor por sí mismo y el orgullo, fueron la fuerza con que creasteis una vida según vuestra inteligencia y vuestra voluntad humana, cuyos frutos os he dejado recoger para que vuestra experiencia llegue a ser absoluta. Mas, si esta era que termina se habrá de significar en la historia de la humanidad por su materialismo, en verdad os digo que el nuevo tiempo habrá de distinguirse por su espiritualidad, porque en él serán la conciencia y la voluntad del Espíritu quienes construyan en la tierra un mundo de seres elevados por el amor, una vida en la que se sienta vibrar el Espíritu del Padre en el Espíritu de los hijos, porque entonces todos los dones y potencias que hoy viven ocultos en vuestro ser tendrán el infinito como campo para desarrollarse. Aquí la vanidad humana ha levantado sus palacios y sus tronos. Aquí el hombre se ha coronado rey y en su ceguera, creyéndose Dios, se ha hecho adorar. Yo no he contrariado sus deseos, ni le he privado nunca del don del libre albedrío. He querido que por sí mismo descubra la luz de la verdad y conozca la esencia de la vida. No persigáis tanto vuestra comodidad. Dejad ese afán de querer asegurar el mañana. Dejad vuestra inconformidad. ¿Qué queréis o esperáis de este mundo? Ya habéis tenido glorias, placeres, elogios. Unos habéis tenido todo, otros habéis tenido mucho. Sin embargo, os encuentro a todos desnudos de buenas obras. En el segundo tiempo quedó escrito: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué es vuestro en este mundo? Todo lo que poseéis, el Padre os lo ha dado para que de ello os sirváis en vuestro tránsito por la tierra, mientras late vuestro corazón. Si vuestro espíritu procede de mi divinidad, si es un hálito del Padre Celestial, si es encarnación de un átomo de mi espíritu, si vuestro cuerpo ha sido formado también dentro de mis leyes, y os lo confío como instrumento de vuestro espíritu, nada es vuestro. Todo lo creado es del Padre, y de ello os he hecho poseedores temporalmente. Recordad que vuestra vida material es tan solo un paso en la eternidad. Es un rayo de luz en el infinito y por ello debéis atender lo que es eterno, lo que nunca muere, y eso es el Espíritu. Así os enseño para que sepáis desprenderos de lo material en aras de vuestro amor al prójimo. Pero antes debéis purificaros, porque es ley que evolucionéis. Y si es ley que todo evolucione, no deben maravillaros las profecías que están por suceder. Lo que contemplan vuestros ojos solo os llenará de regocijo al contemplar que todo lo gobierna una ley perfectísima y que lo que hoy acontece a vuestro espíritu
no pudo haberle acontecido antes, porque todo se manifiesta a su tiempo hasta lograr la perfección. El más grande mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si en aquel tiempo os dije que un nuevo mandamiento os iba a entregar al deciros, amaos los unos a los otros, hoy os digo que ese mandamiento sigue siendo el primero y el último. Amaos los unos a los otros. Fue el último mandamiento que dejé a mis discípulos en aquel tiempo. Mandamiento es lo mismo que ley. Por lo tanto, en esa ley de amaros como hermanos en Dios, reuní todos los preceptos, todas las máximas y proverbios conocidos, para que supieseis que el amor es la ley que rige la vida. Solo Cristo, el Cordero, reveló al mundo esa luz, por lo que os digo que vendrá la hora en que todos los hombres se unifiquen en la verdad de ese mandamiento. Jamás había sido tan clara y extensa mi palabra como en este tercer tiempo en que he venido a humanizarla. Mi palabra os hace comprender lo que os entregué en las 2 eras pasadas. Toda mi doctrina se encierra en 2 preceptos que os legué desde el principio. Amarás a Dios con todo tu corazón y espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más tarde Jesús os vino a decir, amaos los unos a los otros. Y ahora vengo a continuar mis enseñanzas para dejar consumada mi obra entre vosotros, en cumplimiento a mi promesa de volver. También os he dicho, si queréis poseer un espíritu fuerte y sano, y la esperanza de alcanzar el galardón que os he prometido, practicad mi ley cumpliendo con los preceptos que os dicen, amarás a tu Dios de todo corazón y espíritu, y amaos los unos a los otros. Para cumplir con mi ley no basta hablar de mí, ni basta que seáis los grandes analizadores de mi obra para creer que sois mis apóstoles, porque más grande será ante mí aquel humilde que no sepa expresar mi palabra, pero que en cambio sepa practicar el amor y la caridad entre sus hermanos. Quiero que os miréis como verdaderos hermanos, que viváis unidos para que lleguéis a sentiros más próximos los unos a los otros, para que estéis más cerca de mí. Los que hayáis alcanzado mayor comprensión de mi obra, enseñad a vuestros hermanos, a todos aquellos que van dando sus primeros pasos. Daos la mano, protegeos los unos a los otros. Esta es mi voluntad. Levantaos, humanidad. Encontrad el camino. Encontrad la razón de la vida. Uníos pueblos con pueblos. Amaos todos. Cuán delgado es el muro que divide un hogar de otro y, sin embargo, cuán distantes se hallan sus moradores unos de otros. Y en las fronteras de vuestros pueblos, cuántas condiciones para que dejéis pasar al extranjero. Y si esto hacéis entre humanos, ¿qué habéis hecho con los que se hallan en la otra vida? Poner entre ellos y vosotros, cuando no el velo de vuestro olvido, el de vuestra ignorancia, que es como densa tiniebla. Cuando os dije amaos los unos a los otros, no quise deciros que esto solo debía de ser entre humanos, sino aún de un mundo a otro. Mas ahora os digo que cuando penséis en los que decís que se han ido, no los sintáis distantes ni los imaginéis insensibles. No améis a muertos ni recordéis muertos, solo debéis de recordar los vivos, porque ellos habitan en la eternidad. Amaos y respetaos unos a otros, sea cual fuere vuestra creencia, ideal y condición espiritual. Practicad la unión, perdonad también, no toméis las causas ajenas para juzgarlas, mas si queréis interceder, hacedlo, y día llegará en que os uniréis e iréis en pos de un mismo ideal. ¿Cómo llegaréis a amarme sin amaros vosotros? De cierto os digo que todo lo que llegareis a ofrecerme es mejor que lo compartáis entre vuestros hermanos,
porque el Padre todo lo posee, y en cambio a vosotros todo os falta. Amaos los unos a los otros. He allí mi máxima, mi mandamiento supremo para los hombres, sin distinción de credo o religión. En el segundo tiempo se dijo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi palabra siempre os aconseja el bien y la virtud, que no habléis mal de vuestros hermanos, causando su deshonra, que no veáis con desprecio a los que sufren enfermedades que vosotros llamáis contagiosas, que no protejáis las guerras, ni tengáis ocupación vergonzosa que destruya la moralidad y proteja los vicios, que no maldigáis nada de lo creado, ni toméis lo ajeno sin permiso del dueño, ni propaguéis supersticiones, que visitéis a los enfermos, perdonéis a los que os ofenden, protejáis la virtud, deis buenos ejemplos, y me estaréis amando y amando a vuestros hermanos, que en esos dos preceptos se resume toda la ley. Aprended mi lección y enseñadla con vuestra práctica. Si no aprendéis, ¿cómo queréis predicar mi doctrina? Y si no sentís lo que habéis aprendido, ¿cómo queréis enseñar como el buen apóstol? Mi paz sea con vosotros.